Muy buen día para todos, bienvenidos a un nuevo podcast. En este segundo programa hablaremos de fin de cuarentena, qué viene después, protestas y desobediencia civil. Bueno, antes de empezar quiero agradecerles por apoyar el canal. También es momento de hablarles un poco más del contenido que se compartirá en él. Por un lado, hablaremos de temas como historia, política, igual como en el video anterior. Entraremos también en el campo del misterio, algo de magia para sorprenderlos y abrir así su mente a un conocimiento más allá. Dirán ahora, hombre, ¿esto es increíble o imposible? Pero mejor suscríbanse al canal y no van averiguando ustedes mismos. Como un plus en el canal, hablaremos de libros, libros interesantes, libros que todos deberíamos conocer, bien sea por su rico contenido académico o porque son obras de gran repercusión a nivel global. No será un resumen como tal, claro está, pero sí se desglosará gran parte del contenido de estos. Porque la idea es que ustedes lo lean también, les avisaré con antelación qué libro será. Igual, si no lo pueden leer, yo haré el programa enfocado totalmente a ese libro y así sabrán gran parte del tema. Sin más, pues vamos al tema de hoy. ¿Fin de cuarentena? Pues lamento decirles que eso no pasará en un futuro cercano. Esto por varias razones. Número uno, vamos. Las vacunas hasta ahora tardarán unos meses en distribuirse por todo el globo. Número 2. La mayoría de los países que han entrado en etapa de desconfinamiento han tenido problemas con los nuevos brotes. Esto en los casos de países europeos como España. Número 3. La mayor parte de países de América Latina apenas están soportando la crisis. Y no hablo solamente de la crisis sanitaria, sino también de la crisis económica, laboral y social. Recuerden la social la revisaremos más adelante y me darán la razón. Por último, los estados que hagan desconfinamiento o pongan fin a la cuarentena se van a ver desbordados de protestas. Bueno, recuerden lo de la crisis social y las protestas. Una vez expuesto lo anterior, entraremos en el segundo tema que nos acompaña. ¿Qué viene después del confinamiento? Bueno, para englobarles una idea a gran escala, hablemos un poco de Hong Kong, Serbia, y miraremos Bulgaria por encima. Hong Kong, hasta hace poco un territorio administrativamente hablando independiente de China. Pero eso se terminó y las protestas nos hicieron esperar. El gobierno de Xi Jinping utilizó la prohibición de reunión de más de 8 personas, prohibición que se ha visto en gran parte de los países. Utilizó esa prohibición para promulgar la ley de anexión de Hong Kong. Esto es peligroso. Ustedes dirán por qué. Bueno, Hong Kong gozaba de una administración independiente. Sus leyes con los ciudadanos eran más flexibles, el sistema era más, llamémoslo, occidental. Pero pues no ahondemos en ese tema y si les interesa, lo tocamos después. Vamos ahora en el caso de Serbia. Allí el desconfinamiento estaba en proceso luego ya de 4 meses en cuarentena. Hombre, no. Pero una escalada en los contagios instó al gobierno a decretar una nueva cuarentena. Bueno, como en el caso anterior, las protestas llegaron inmediatamente y fueron hace unos 4 días, me parece. La gente no estaba dispuesta a dejarse encerrar nuevamente. Ustedes se preguntarán, pero es por su bien, ¿por qué el descontento social? Bueno, aquí entraremos a subjetivismos que no podemos debatir ahora. Por el momento dejémoslo en que siempre dicen eso y el resultado es totalmente lo opuesto. Lo hemos visto con nuestros gobiernos. Sin entrar muy de fondo, en el caso de Bulgaria, básicamente lo mismo que sucedió en Serbia. Las personas no quieren estar más tiempo encerradas.
Y lo mismo, no hay renta básica para que ellos puedan estar en confinamiento total. Cabe mencionar algunos países que están en protestas actualmente, como son los casos de Estados Unidos. Bueno, ustedes saben lo que está pasando en los Estados Unidos. No creo que deba hacer mención a eso. Israel. Israel es un caso interesante. Pues el primer ministro Benjamín Netanyahu propuso como plan de gobierno, bueno, antes de eso, estaban en elecciones. Benjamín Netanyahu estaba perdiendo totalmente. La oposición lo tenía contra las cuerdas, entonces entró a un acuerdo con la oposición para dividirse el poder. Eso es muy extraño, o sea, para esta época es muy raro ver eso. Benjamin Netanyahu mantendrá el poder durante un tiempo y la oposición tomará el control luego de él. Entonces, ¿Netanyahu qué quiere? Posesionarse de unos territorios de Cisjordania que actualmente le pertenecen a los palestinos. ¿Y eso cómo así? ¿Cómo por qué o qué? Porque quiere. Porque tiene el apoyo de los Estados Unidos y va a hacerlo si quiere. La Unión Europea hizo un llamado a Benjamín Netanyahu para que no hiciera esta apropiación de territorios porque la guerra se puede recrudecer en Medio Oriente y eso es muy peligroso. Pero no vamos a ir más allá en el tema. Grecia. En Grecia, el gobierno quiere instaurar unas leyes antiprotesta totalmente recrudecidas. No van a permitir la protesta bajo ningún concepto. Eso es tremendo. Azerbaiyán. Azerbaiyán puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque puede inmiscuirse en un conflicto militar con Armenia. La población está haciendo un llamado al gobierno para que no entre en ese conflicto militar. Armenia está haciendo muchas provocaciones al gobierno de Azerbaiyán. Incluso hubo un confrontamiento en el que fallecieron 7 militares de Azerbaiyán, 4 armenios también, claro. Pero el pueblo no quiere esta guerra. En Etiopía pasaron unas protestas hace una semana que fueron bastante fuertes, más de 300 muertos. Incluso la red de internet se cayó, no sé, tal vez para no alertar a la comunidad internacional. Pero allá las cosas están pesadas y de igual manera en Mali. Si, si vemos en el mundo, puede entrar en un caos social global, totalmente. Ahora veamos nuestro territorio, nuestra bella e incorruptible América Latina, donde los recursos se escapan mágicamente a las arcas de los gobernantes de turno. ¿Qué se puede esperar? Por un lado, los gobernantes ya saben que si hacen un desconfinamiento, las protestas y los disturbios no van a esperar. El descontento social es mucho en América Latina. Como ya lo mencioné, la crisis que se viene es de una escala jamás antes vista. Bueno, por otro lado, hablemos un poco de derecho, sociología y psicología. Esto para entrar en nuestro tercer tema del programa, desobediencia civil. La tendencia del ser humano es al crecimiento social y colectivo, así como la inclinación a la justicia, la verdad. Siempre se busca la libertad. Estas características nos explican la reacción contra el poder a lo largo de toda la historia, no solo de la sociedad occidental, también lo vemos en Oriente. Puede decirse que la inconformidad es una característica innata del hombre. Todo el ser humano en sí busca decir que no le gusta y quiere mejorar. Desde una perspectiva más biológica, la psicología y la ética son válidas las manifestaciones de inconformidad. Se pretende obtener un cambio para el progreso. Pero el ser humano sabe que no tiene la verdad absoluta. Existen subjetivismos en nosotros que no nos permiten llegar a una unión social. Y este es el inicio de cualquier cambio. Siempre se empieza por el individuo.
Su entorno más cercano. ¿Qué quiere decir esto? Debemos en nosotros mismos empezar el cambio, desde nosotros mismos. Luego, nuestro alrededor, nuestro entorno más cercano, ¿cuál es? La casa, la familia, los amigos. Luego vamos a extendernos a la comunidad. Un movimiento de resistencia colectivo sin la transformación social individual creará nuevas luchas internas, motivos de inconformidad e intranquilidad. Esto sucedió en Colombia. Recuerden ustedes, octubre y noviembre de 2019. Colombia en plenas protestas. Parecía que venía un cambio social, pero no. La inconformidad e intranquilidad por la causa de inmadurez y ausencia de disciplina de sus miembros evitó ese estallido social. Cosa que sí pasó en Chile, esa unión, ellos hicieron bien el proceso. Ellos transformaron individualmente y crearon una lucha colectiva, no como en Colombia. Eso es lo que pasa. Equivocadamente, la lucha contra el poder ha sido asociada con la violencia. Bueno, no necesariamente tenemos que ser violentos para una protesta, es lo que quiero decir. La resistencia no violenta no es un método para cobardes, no, claro que no, sino para seres fuertes. ¿Por qué digo esto? Porque al no agredir a su oponente y al ser presa de sus provocaciones, permanecen pasivos físicamente y son activos espiritualmente. Este método de aceptar el sufrimiento sin queja y recibir los golpes y responder es difícil, obviamente, es muy difícil. Pero rehusarse a golpear al oponente se rehúsa también a odiarlo. No podemos odiar a estos sujetos. Bueno, quiero ahora citarles algunos ejemplos de revolucionarios y revolucionarios mediante el método no violento. ¿Estos quiénes son? Mahatma Gandhi y Martin Luther King. Por un lado, Mahatma Gandhi logró con su movimiento de resistencia civil que fuera reconocida la autonomía de la India por parte del gobierno británico. Esto sucedió el 15 de agosto de 1947, hace ya bastante tiempo. Mientras que Martin Luther King, con su campaña no violenta, logró la igualdad racial. La obtuvo el 3 de julio de 1964. La firmó el presidente Lyndon Johnson. Esto se llamó la Ley de los Derechos Civiles, en la cual fue considerada ilegal la discriminación racial. Bueno, vamos más cerquita, en Colombia. Lo entendieron quienes en mayo del 57 lideraron un paro pacífico para obtener la dimisión del general Gustavo Rojas Pinilla. Bien interesante estas situaciones, ¿no? Con lo anteriormente expuesto, vimos la legitimidad, la necesidad del progreso individual y colectivo. Esto para que las injusticias y las inequidades de las sociedades no sean abandonadas por parte del gobierno, que es lo que vemos todos los días en muchos países. Llegados a este punto, ¿consideran que ese medio de protesta es el idóneo en esta época? Y para lo que se nos viene encima, en mi opinión, considero que no. Hombre, eso era posible hace varios años. Pero ahora los estados tienen un poder muy grande. Y no solamente no escucharán, sino que llegarán a burlarse. Entonces considero que no es el mecanismo idóneo. Pero esa es mi opinión. Se los dejo a ustedes. Les he mostrado las dos caras de la protesta. Sin alargar más el programa, un gusto haber compartido con ustedes. Los invito a que se suscriban y compartan. Espero les haya gustado. Cualquier aporte que tengan, su opinión
o alguna inconformidad que tengan con el programa, me lo hacen saber, con mucho gusto lo corregiré o tomaré en cuenta sus anotaciones. Hasta el próximo podcast, que tengan un gran día.